El siguiente programa es patrocinado por Consulram, su sistema de gestión en la red. A esta hora, hablemos de sistemas de gestión en SIG Radio. Dirige y conduce Jaime Alberto Ramos Paredes. Cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de www.sigradio.co. En el día de hoy iniciamos otro programa de Hablemos de Sistemas de Gestión. Por supuesto, con otro tema de interés para todas las personas que trabajan en los sistemas de gestión. En especial, vamos a hablar de cómo establecer e implementar un programa de protección contra caídas, o como lo conocemos, programa de contracaídas. Para ello, nos acompaña en el día de hoy una persona que conoce de los sistemas de gestión, una persona que conoce de trabajo en alturas y es una persona que, por supuesto, ha estudiado todo este tema de alturas. Se trata de Julie Páez Martín. Julie Páez es una administradora ambiental, es especialista en seguridad y prevención de riesgos laborales, es experta en tareas críticas, por supuesto, entrenadora de alturas y cuenta con más de 7 años de experiencia en trabajo en alturas. Julie, muchísimas gracias por estar y por aceptar la invitación en los micrófonos de SIG Radio. Jaime, un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Julie, queremos invitar a todos los oyentes para que a partir de este momento se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como @SIG Radio y en Facebook SIG Radio. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Bueno, Julie, empecemos nuestro programa hablando un poco de las experiencias que uno ve, por supuesto, en las organizaciones. Uno se encuentra en las organizaciones y en el medio de la consultoría que el trabajo en alturas, dicen que trabajo en altura es todo lo que es 1.5, ¿cierto? Trabajo en alturas. Se habla de arnés, se habla de puntos de anclaje, se habla de líneas de vida. Pero entonces, Julie, realmente lo que quiero que le contemos a los oyentes, ¿qué es un trabajo en alturas? Bueno, un trabajo en alturas, pues según la resolución 1409 del 2012, trabajo en alturas es considerada toda actividad en donde haya riesgo de caída de 1,50 m. A partir de 1,50 m se considera trabajo en alturas. ¿Qué quiere decir esto? Que casi todas las empresas tienen siempre este riesgo. ¿Por qué? Porque siempre tienen labores de mantenimiento, labores de escaleras. Las empresas que menos tienen, mínimo tienen cambio de luminarias, limpieza de fachadas, arreglos eléctricos, uso de escaleras en los cuales por lo general siempre superan el 1,50 m. Entonces, por lo tanto, ya casi todas tienen riesgo de caída de personas a más de 1,50 m. Digamos que, siguiendo en línea lo que Julie establece como trabajo en alturas, ¿por qué se empieza a hablar de trabajo en alturas en las organizaciones y dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, cuando nosotros hacemos la identificación de peligros, siempre que identificamos el riesgo de caída de más de 1,50 m, inmediatamente se incluye dentro del sistema de gestión el control de este riesgo. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos caída más de 1,50 m, se debe incluir todo el programa de cumplimiento de la resolución 1409. Así tenga una sola persona, así haga trabajo en alturas una vez al mes o cada 6 meses, ya se debe incluir el cumplimiento de la resolución. Lo que pasa es que el cumplimiento de la resolución se debe dar según el tamaño de la empresa o de las actividades que realice cada empresa, cada labor. Cada empresa tenga su propia actividad con riesgo de caída de más de 1,50 m. ¿Qué debe implementar? Los controles necesarios para evitar la caída de la persona. Infortunadamente en Colombia adquirimos el concepto de que a partir de 1,50 m todo el mundo debe estar anclado.
Es un concepto errado que tenemos. ¿Por qué? Porque realmente la resolución no nos habla de que a partir de 1,50 m debemos estar anclados, sino que debemos implementar controles necesarios para disminuir el riesgo. Lo que no se traduce a que sean puntos de anclaje ni que se utilicen líneas de vida, que es lo que la mayoría piensa. A veces uno escucha a las personas decir, es que yo a partir de 1,50 m debo estar anclado. Eso es falso. En ninguna parte lo dice. Debo implementar controles para evitar que la persona se caiga, pero los controles no significa ser anclado. O sea que el punto de partida cuando uno empieza a trabajar, a hablar de trabajo en alturas en una empresa y por supuesto dentro del sistema de gestión es la matriz de peligros, es la identificación de peligros. Julie, pero pues digamos que hay empresas que dicen que como la actividad económica de ellos, digamos que dentro de la identificación de peligros no da como una identificación de una actividad como trabajo en alturas. O sea que a ellos no les aplica. Cuando yo hago la matriz y no identifico la actividad, no hay ningún inconveniente. No necesita implementarlo. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces hacemos la matriz de peligro y no identificamos la tarea. Entonces es necesario darle a conocer a las personas al menos el concepto de qué es trabajo en alturas. ¿Por qué? Porque hay personas que se suben, no sé, a la ventana y a coger algo o cogen una escalera de 7, 8 pasos y cuando nos damos cuenta, a partir del 5º paso, por lo general ya están a 1,50 m. Sí. Entonces, si las personas, los trabajadores no conocen que eso ya es trabajo en alturas, pues sencillamente la persona que hace la identificación, por lo general no va a encontrar a la persona trabajando porque lo utilizan de vez en cuando. Entonces, hay que tener en cuenta la identificación adecuada de los peligros. Entonces, al menos el personal, ojalá que le digan, oiga, usted está completamente seguro que usted nunca utiliza ninguna escalera o se sube a alguna parte donde usted se pueda caer a más de 1,50 m. ¿Por qué? Porque muchas veces aparecen, ¿qué estaba haciendo? No se cayó, pero si él no trabaja en alturas. Entonces, realmente hay que hacer adecuada la identificación. Muchas veces se nos pasa porque son tareas esporádicas o imprudencias de las personas. Entonces, es bueno dejar como claro de que la persona tenía el conocimiento de que era trabajo en alturas y que la persona no reportó o que definitivamente tomó un riesgo en el cual no estaba ni autorizado, ni estaba identificado, ni debía hacer. Por supuesto, Julie, es importante la aclaración que usted nos hace, digamos que donde nos dicen que esto le aplica, trabajo en altura le aplica entonces a todas las organizaciones. Pues digamos que lo que uno se encuentra en las empresas que desarrollan solo actividad administrativa, ellos le dicen, no, pero es que yo no lo identifiqué, mi matriz, la actividad de trabajo en alturas, porque es que eso no lo hago yo, eso ni siquiera nosotros lo hacemos. O sea, lo que usted está diciendo es un tema de actividad no rutinaria. Sí, señor. Por ejemplo, en diciembre, ¿quién pega las luces? ¿Y a dónde van las luces? Pero es que eso no es una actividad de la empresa. Pero realizan el pegar las luces, por lo general van por la parte de afuera de la ventana, entonces se paran en la ventana y abajo ahí están en un segundo, en un tercer piso, no falta la persona que se cae. ¿Y qué vamos a decir? Se cayó en trabajo en alturas, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, arreglo de instalaciones, techos, goteras, cuando tenemos algún inconveniente de infraestructura, se requiere hacer mantenimientos, un cambio de luminaria en diferentes sitios. Entonces hay sitios donde alcanza más del 1,50 m. Entonces, si tengo esos riesgos, sencillamente debo tener los controles sobre trabajo en alturas. Entonces, es importante para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan saber que el punto de partida cuando nosotros empezamos a hablar de trabajo en alturas es la identificación de peligros, identificarlos, ya sea como actividad rutinaria o como actividad no rutinaria, identificar el trabajo en alturas. Julie, una pregunta. En Colombia se habla, y usted hablaba del tema de la 1409. ¿Se habla de alguna otra legislación sobre trabajo en alturas? Realmente esta es la que reglamenta principalmente el trabajo en alturas. Hay otras resoluciones que tienen que ver con el tema de trabajo en alturas, pero por ejemplo para centros de entrenamiento. Por ejemplo, ahorita salió una reciente en marzo, la 1178, y está enfocado al tema de alturas, pero va enfocado al tema de centros de entrenamientos. Entonces sí hay más resoluciones modificatorias, pero la principal es 1409 para cumplimiento de las empresas. Y siguiendo en línea con el tema de la matriz de peligros, yo me devuelvo para el tema de la identificación de los peligros. Por supuesto, dentro de la matriz de peligros hay una sección al finalizar que habla de controles. ¿Qué tipo de controles se puede hablar a la hora de desarrollar un control para la protección contra caídas? Depende de la empresa donde estamos hablando. Primero quitémonos el concepto de que el control de trabajo en alturas es ponerle un arnés al trabajador y colgarlo. Hay dos partes en las cuales lo enfoco. Al área de construcción, llámese metalmecánica o proceso constructivo de un edificio o de alguna parte de obra civil.
Y otra parte es donde las empresas que prestan servicios en alturas, como cuáles, como mantenimiento, como limpiezas y demás. ¿De acuerdo? Entonces empecemos con la parte de construcción. En la parte de construcción es necesario que nosotros empecemos a implementar controles dentro de los sistemas de ingeniería. Yo soy una persona que piensa que realmente la seguridad en trabajo en alturas, en los procesos constructivos, realmente no depende del personal ni del área de seguridad industrial, sino realmente depende de ingeniería. ¿Por qué, Julie? ¿Por qué? Porque sencillamente la parte de seguridad tiene que ver con el tema de procedimientos y demás. Uh-huh. Pero hay una parte muy importante para trabajo en alturas, el control de trabajo en alturas, que es los sistemas de ingeniería. Yo les aconsejo a las personas que asesoro, a las empresas que asesoro, es dividir el programa de protección contra caída en 4 pasos. Primero, planee las actividades en donde procure que no haya que subir alturas, ¿sí? O disminuya el tiempo de las personas expuestas. Segundo, que si hay que subir, implemente medidas que eviten que la persona caiga. Tercero, que si queda la opción de caída, detenga la caída, o sea, cuelgue literalmente a la persona. ¿De acuerdo? Sí, ok. Y por último, si tengo que colgar a la persona, tengo que ser capaz de bajarlo en las mejores condiciones. ¿De acuerdo? Que es el tema de rescate. Esos 4 pasos, cuando tú lo implementas en un programa de protección contra caídas, controlas el riesgo de caída de personas, ¿sí? O das respuesta adecuada. En Colombia, infortunadamente, todos piensan en colgar a la gente, ¿sí? Okay, a las personas. Sí. Entonces, siempre les aconsejo, realmente los controles deben estar en el que las personas no se caigan. ¿Por qué dependen de ingeniería? Un ejemplo y experiencias que he tenido y que he logrado hacer modificaciones trabajando con dirección de obras, pero creo que algunos estarán de acuerdo en cuando digo que la obra civil, por ejemplo, hay veces se encuentra uno edificios que han fundido 4 o 5 placas, ¿sí? De edificios, de niveles, y uno no encuentra todavía las escaleras fijas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es el sistema de acceso? Un andamio, que por lo general no son... Los certificados. No son certificados, sino Okay. son los antiguos de cruceta, Sí. por el lado del edificio para subir a las diferentes placas. Entonces yo les pregunto, es que todavía no sabemos en dónde van las escaleras fijas. Si yo instalo las escaleras fijas a la par que voy fundiendo placa, pues sencillamente el riesgo de caída disminuye. Por supuesto. ¿Y eso de quién depende? De los ingenieros. Ok. De planeación de obra. Cambiar los procesos, las actividades. Realmente construcción es repetitivo. Las actividades son repetitivas. Entonces, yo siempre les digo a los ingenieros, hay riesgo de caer las personas. ¿Cómo hacemos para controlar los bordes? ¿Por qué? Porque si yo tengo riesgo de caída por falta de control de bordes, o controlo el borde, o garantizo que las personas, si se caen, queden colgadas, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo esos 2 sistemas y hacemos modificación en la forma de proceso constructivo, sencillamente desde ingeniería controlamos esos bordes. Si yo tengo controlados los bordes, no necesito anclar la gente. Okay. Pero si yo no controlo los bordes, debo anclar la gente. ¿Te imaginas, Jaime, 15, 20 personas sobre una placa anclados? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo trabajan? Sí, ¿De acuerdo? Sí. Yo soy de las personas que pienso que yo debo ser productiva y segura. Pero pues unas 25 o 30 personas sobre una placa, todos anclados, digamos que logremos montar líneas de vida, cuadrículas, puntos de anclaje por todo lado, ¿cierto? Que inclusive son muy, muy difíciles y muy costosos si se implementaran de esa forma. Realmente el trabajo sería muy lento, Uh-huh. se enredarían bastante, generaríamos riesgos adicionales. Por eso siempre les digo, no piensen en colgar la gente, piensen en evitar que la gente se caiga. Si yo controlo los bordes, sencillamente controlo el trabajo en alturas. ¿Y cómo sería una manera entonces de controlar los bordes? En algún sitio, te voy a contar una experiencia, en alguna empresa estaban haciendo edificios para vivienda, para BIS, interés social, y todas las placas y los muros eran en concreto, ¿sí? No eran ladrillos, sino en concreto. Entonces, cuando fui, efectivamente, todas las placas estaban todas desprotegidas y realmente 25 o 30 personas. ¿Por qué? Porque estaban las personas que instalaban la parte eléctrica, estaban las personas que instalaban tubería e hidrosanitarias, estaban las personas que instalaban malla electrosoldada y todos, cada uno trabajando en su espacio. Obviamente que todos los bordes estaban desprotegidos. Entonces hablábamos y le hablaba al arquitecto, director de obra, y le decía, arquitecto, usted es el que conoce el tema, pero yo le voy a proponer algo. Retrasemos el trabajo de todas las personas y vamos a dejar fundidas en la placa unos puntos de restricción. ¿Qué es un punto de restricción? Unos puntos que van anclados a la placa
alejados del borde, mínimo 1,80, en donde la persona se ancla ahí y solamente puede llegar hasta el borde. Okay. No cae. Instalemos solamente la malla electrosoldada, que es un proceso necesario para fundir el muro. Vamos a instalar solamente la malla perimetral. Hay unas partes donde queda vacío, entonces coloquémosle varilla, simulando una especie de baranda, y controlemos todos los bordes. Después de que instalemos esos bordes, usted manda a los eléctricos, manda a las tuberías hidrosanitarias, manda a los de malla electrosoldada por las divisiones, baños, habitaciones y todo lo demás, pero ya todas las personas van a estar como una especie de jaula. ¿Por qué? Porque tienen toda la malla electrosoldada perimetral. Efectivamente, eso fue lo que se hizo y logramos controlar realmente los bordes. ¿Qué quiere decir? Que después de que subían, las personas no necesitaban ningún elemento de anclaje porque estaban todas encerradas. Entonces yo le decía, ¿usted garantiza que esa malla electrosoldada aguanta más de 200 libras? Que es un sistema de control. Entonces él me decía, yo sé que aguanta. ¿Lo certificaría? Me decía, no. Ok, si no lo certificamos, entonces garantice que ninguna persona se recueste. No se recueste, pone un ayudante en donde esté vigilando a todos que ninguno se vaya a recostar sobre la malla, aunque la malla se preveía que sostendría. Pero por mayor seguridad, sencillamente nadie podía recostarse en la malla. Entonces todas las personas trabajaron y sencillamente se cambió el proceso constructivo. Jaime, yo te pregunto, ¿realmente una persona de seguridad tendría ese alcance para tomar esa decisión? Bueno, Julie, con respecto a su pregunta, se la contesto ahorita de este corte de comerciales. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SICRadio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Bueno, seguimos en nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con un tema por supuesto bastante interesante. Hablemos de cómo hacer un programa de protección contra caídas con nuestra super invitada Julie Páez Martín, que nos estaba hablando. Hasta el momento por supuesto hemos definido qué es un trabajo en alturas, hemos definido por qué se habla dentro de una empresa y por qué se habla dentro de un sistema de gestión de trabajo en alturas. Y por supuesto nos estaba contando sobre todos los controles que debe tener a la hora de implementar un programa de trabajo en alturas. Nos estaba explicando con respecto al tema del sector de la construcción, ella nos estaba contando
que no es igual implementar un programa de protección contra caídas en todos los sectores económicos. Ella nos estaba explicando y nos estaba dando ejemplos, por supuesto, donde nos dicen que en el sector de la construcción es un sector especial donde hay que, de acuerdo a las actividades específicas de cada empresa, hay que definir un programa de protección contra caídas, ¿cierto? Con respecto a la pregunta que usted me hacía antes de break, digamos que usted me preguntaba que si esta actividad dependía de seguridad y salud del trabajo. Pues de acuerdo a la explicación que usted nos daba, pues yo diría que automáticamente que no. Una persona de seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, pues ya no debe tener ese alcance de ese tipo técnico de la construcción. Correcto, realmente son modificaciones de ingeniería que le corresponden a ingeniería. Entonces, un tema muy importante en el cual las empresas que asesoro es muy importante asignar funciones y responsabilidades. Realmente, por lo general, las personas de seguridad se quedan con la responsabilidad del tema de control de trabajo en alturas, y esa responsabilidad no está en manos de ellos. ¿Por qué? Porque les acabo de dar ejemplos en donde realmente ustedes no pueden modificar procesos de ingeniería. Yo no puedo decir al ingeniero, oiga, vamos a suspender la fundida de placa y vamos a instalar las escaleras fijas. Por eso es muy importante asignar funciones y responsabilidades. Realmente hay que decir a ingeniería, señores ingenieros, ustedes son responsables de controles de ingeniería para el tema de riesgo de caída de personas. ¿Para qué? Para que controlen bordes. Adicionalmente, ¿dónde más incluye el tema de ingeniería? Cuando yo determino los controles en planificar la tarea, en donde yo disminuya el tiempo de exposición, en donde yo genere encerramientos o evite caídas, y digamos que definitivamente sigue habiendo riesgo de caída de personas alto, necesitamos puntos de anclaje. Pues necesitamos que el ingeniero instale los puntos de anclaje. La persona de seguridad no puede determinar en dónde quedan los puntos de anclaje e instalarlos. ¿Por qué? Porque eso le corresponde a ingeniería, que es el que sabe cómo va a modificar el tema de la estructura, qué tanto le afecta el punto de anclaje, qué tipo de anclaje debe instalar. Sencillamente se le debe solicitar, y desde la parte de seguridad la función es asesorar. ¿Qué necesitamos? Un punto de anclaje que, si vamos a anclar una persona, debe soportar mínimo 3.600 libras certificado. Okay. ¿Cierto? Sí. Entonces, en los 4 puntos que le di, ingeniería está interviniendo mínimo en 3. ¿Cierto? Lo recordamos. Okay, ¿Cuáles sí. son? Planee la obra o la actividad para evitar que la persona suba o disminuir el tiempo de exposición. O 2, que la persona quede encerrada o que no caiga. 3, que si va a caer, quede colgada o detenga la caída, ¿cierto? Necesitamos punto de anclaje. En esos 3 aspectos necesitamos el tema de ingeniería. El 4 es rescate, que ya tendría que ver con el tema de seguridad, más que todo, que es el tema de rescate en alturas, equipos, capacitación y demás, que ya no le correspondería tanto a ingeniería, sino a la parte de seguridad. Ok, Julie, viendo aquí la comunicación que empiezan a tener nuestros oyentes con nuestro programa, se comunica un oyente con nosotros y nos dice que él tiene la siguiente inquietud. Él dice, de acuerdo a lo que Julie está hablando, él me dice que entonces que las empresas dentro de la matriz de peligros tienen como controles a implementar, recordemos los 6 tipos de controles: eliminación, sustitución, ingeniería, EPP, señalización y administrativos. Él me dice que él tiene catalogado el control como trabajo en alturas como administrativo y coloca simplemente programa de protección contra caídas. Que si eso que usted está hablando también debería, dentro de la matriz de peligros, contemplar el control de ingeniería. Depende del tipo de empresa. Recuerda que si estamos hablando de construcción es posible. Cuando hablamos del tema de servicios hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando hablamos de servicios contratamos una empresa para que venga a prestarme el servicio de limpieza o de mantenimiento. Cuando yo soy la empresa de mantenimiento, ¿cierto? Y voy a donde el cliente a hacerle un trabajo que incluye trabajo en alturas, por ejemplo, limpieza de fachadas, y decimos que necesitamos hacer trabajo en suspensión, y resulta que el edificio o el sitio no tiene puntos de anclaje, pues es muy difícil que determines que necesitas sistemas de ingeniería, porque es que el edificio no es suyo, sino es del cliente. Okay. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es cuando se debe determinar la gestión con la empresa, en la cual debe garantizar las condiciones para poder hacer esa tarea. Okay. Entonces, ¿qué capacidad debe tener la empresa que presta el servicio? Decir, mire, yo necesito puntos de anclaje. Si los puntos de anclaje no están, no puedo hacer la tarea por forma de suspensión.
ya tienen que verificar si pueden hacerlo con andamio multidireccional o si lo van a hacer, o si la empresa definitivamente dueña dice, oiga, yo instalo los puntos de anclaje para que se pueda hacer el trabajo. Por eso, pero entonces ese tipo de control específico que usted está hablando, el tema de puntos de anclaje, ese punto de anclaje tiene que estar identificado en la matriz de peligros dentro del control de ingeniería. Sí, debe estar identificado que se requieren modificaciones y planeación en sistemas de ingeniería, pero pues aún no se puede determinar exactamente porque muchos puntos de anclaje, por ejemplo, en la parte de construcción, no se puede decir el punto de anclaje va a quedar en tal parte porque se van modificando y se van generando, pero sí debe quedar algo que me diga, por ejemplo, un análisis de tarea o un aro o una ST en donde se diga, mire, vamos a fundir placa, se van a instalar los puntos y como medida de control va a ser puntos de anclaje en tal parte porque ya se está hablando sobre la tarea que se va a hacer inmediatamente. Cuando yo hago matriz de peligro, por lo general lo hago antes de empezar las tareas, ¿cierto? Y de pronto es muy general, ¿de acuerdo? Entonces es muy difícil determinar dónde va a ir el punto, pero sí se puede decir, es necesario, en sistemas de ingeniería, es necesario instalar puntos de anclaje, planificar la tarea o de cierta manera involucrar el área de ingeniería para poder generar los controles. Yo siempre los invito a esa parte. Funciones y responsabilidades, en algunas partes me dicen, no, eso no es tan importante para tareas críticas. Para mí es clave. Si la empresa no involucra la área de ingeniería, realmente los controles de alturas no se van a ver. O sea que dentro de una auditoría también entonces uno puede verificar las responsabilidades y funciones de esas personas que van a realizar ese tipo de actividad. Debería realmente, es necesario que se garantice, yo no puedo decir, o siempre les digo a las personas de seguridad, garantizar puntos de anclaje. ¿Realmente seguridad tiene ese alcance? A veces se adjudican responsabilidades y funciones que no les corresponden. Entonces les digo, analicen su empresa, analicen el alcance de cada cargo y de cada perfil. Si hay una persona profesional en salud ocupacional, un tecnólogo que maneja el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues la tarjeta profesional o la licencia no le da el alcance para instalar puntos de anclaje ni certificar puntos de anclaje. Entonces entréguenselo a quien le corresponde. ¿A quién? A ingeniería. Ingeniería tiene el perfil. Si el ingeniero no tiene el perfil, pues que él tenga la función de buscar a alguien o de generar la necesidad para que hagan la implementación de los puntos de anclaje. Pero no se queden con esa responsabilidad porque es muy grande y no tienen el alcance para cubrirla. Aparte del sector de la construcción, ¿en qué otros sectores económicos, digamos que usted decía al iniciar el programa que eso se maneja en diferentes sectores, por supuesto, de acuerdo a la actividad? Ya hablamos del sector de la construcción. Los otros son la parte de servicios, en donde la estructura ya está. Entonces, ¿qué quiere decir eso, la infraestructura ya está, llámese una torre de telecomunicación, llámese un edificio. Ok. Sí, entonces, si la estructura ya está, ya es muy difícil modificarla. Por eso sigo insistiendo en la importancia de ingeniería. Cuando los ingenieros diseñan, ojalá que los ingenieros diseñen puntos de anclaje para las actividades posteriores. Sí, es triste uno que llega a saber que toca hacer un mantenimiento de una fachada y subir uno a la terraza perfectamente impermeabilizada en donde no se le puede hacer absolutamente nada y mire a ver de dónde se ancla porque toca descolgarnos o toca instalar un andamio colgante. Entonces eso me demuestra que hay falencias de ingeniería en el proceso constructivo que me afecta en el tema de servicios posteriores a la construcción. Entonces si yo necesito hacer un descuelgue por fachada, pero no hay puntos de anclaje, entonces es donde vienen los actos inseguros, en donde se genera la recursividad entre comillas, y entonces cogen y funden una caneca, le echan algo de concreto y lo utilizan como punto de anclaje. Pero sabemos que eso no es seguro. Entonces ahí es donde empiezan, a raíz de que no hay sistemas de ingeniería adecuados, comienzan a generar los trabajadores recursividades peligrosas. Si la parte de arriba de la terraza no cuenta con puntos de anclaje, pues es muy difícil ejecutar un trabajo en alturas. Y desde ahí se empiezan a generar las condiciones inseguras y los accidentes graves y mortales. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Síguenos en Twitter, @sigradio. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage
en el grupo SIC Radio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. ¿Los mensajes de los sistemas de gestión que comunicas son entendidos por los receptores? ¿Necesitas mejorar los procesos de comunicación en tu empresa? PECO es la solución. Consulram te asesora en la implementación del plan estratégico de comunicaciones de tu empresa. Ingresa a www.consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Bueno, seguimos en la compañía de Julie Páez, hoy hablando, por supuesto, de cómo elaborar un programa de protección contra caídas. Bueno, Julie, la pregunta que me nace es, ¿qué características compone un programa de trabajo en alturas? El programa de protección contra caídas, siempre les digo a las empresas, háganlo de la forma más sencilla. Siempre les recomiendo, inicie identificando las tareas que tienen alturas. Identifique dónde se puede caer la persona. Ok, matriz de peligros. Realmente la matriz de peligro, pero identifiquen todas las actividades, porque muchas veces identifican personal de mantenimiento, de trabajo en alturas, pero no identifican las actividades como tal. Identifique cada actividad que realizan en alturas. A veces dicen, no, pero es que eso es mucho. Realmente no son tantas. Después de identificar las actividades en alturas, hagan procedimientos específicos para cada tarea. ¿Cómo se hace cada tarea que identifica? Pero háganla paso a paso. En algún momento dictaba entrenamiento en altura a coordinadores. Y la prueba para ellos, ¿cuál era? Hacer un procedimiento de escaleras. Y la prueba que les hacía era poner al compañero a seguir los pasos del procedimiento que había hecho el otro. Casi nadie podía sacarlo. ¿Por qué? Porque se enredaban. Yo les decía, haga solamente lo que dice el procedimiento de él. Y les quedaba muy difícil hacerlo. Y esa es la forma real de controlar alturas. Porque muchas veces, la mayoría, cuando hago asesoría y preauditorías de trabajo en alturas, siempre encuentro que los procedimientos les sirven a todos y a la vez no les sirve a ninguno. Porque son tan amplios que sencillamente los accidentes en alturas son por cosas pequeñas. Porque estaba al borde desprotegido, porque usó mal la escalera, porque ubicó mal la escalera. Entonces, ¿qué les digo? Analicen cada tarea y analicen, siempre identifican riesgo, caída. Pero siempre les recomiendo, identifiquen por qué se cae la persona. Por ejemplo, en escaleras. ¿Por qué se cae una persona a la escalera? Porque la escalera está dañada, porque la escalera está mal ubicada, porque quedó cerca y algo la golpeó. Y cuando usted identifique cada por qué, tome medidas de cómo controlo eso. Y eso realmente es un procedimiento. Saque el procedimiento de forma secuencial. ¿Qué debo hacer en cada paso? ¿Cómo debo subir? ¿Cómo debo ubicar la escalera? ¿Cómo debe quedar todo? ¿Sí? Eso es un procedimiento bien hecho. Y el procedimiento comienza a generarme las demás necesidades. Si necesito anclajes, si necesito equipos, entonces que los equipos deben estar en correcto funcionamiento. Entonces necesito inspección de equipos, equipos certificados, escaleras certificadas. ¿De acuerdo? Entonces, primero, identifique tareas. Segundo, haga procedimientos bien hechos, en donde el paso a paso correcto. Con los trabajadores identifique la mejor manera de hacerlo. Porque también hay veces que, como no sacamos los procedimientos tan específicos, lo dejamos tan amplios que cada trabajador hace una tarea, aunque sea la misma, cada trabajador la hace diferente. El procedimiento es para que todos la hagan de la mejor manera, o sea, la más segura. La más segura, sí. Entonces imaginen el detalle que debe tener el procedimiento. Tampoco son tan largos. Después del procedimiento debemos tener un programa en donde especifique qué capacitación debe tener el personal, cómo vamos a hacer la parte de rescate, cómo vamos a hacer el plan de mantenimiento, ¿de qué? De arneses cuando se requieren, de puntos de anclaje, certificaciones de los puntos de anclaje, certificaciones de los equipos,
Permisos de trabajo. Es necesario resaltar también algo que toda actividad en alturas debe tener permiso de trabajo. No sé si lo has escuchado. Eso es falso. Sí. No es cierto. Realmente la 1409 es muy específica, en donde dice, cuando yo hago identificación de tareas, determino cuáles son rutinarias y cuáles son no rutinarias. A las rutinarias se les debe hacer procedimientos apoyados con una lista de chequeo, y a las no rutinarias le hago un permiso de trabajo acompañado de un análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Okay. En este momento en Colombia, en todas las empresas que he visitado, que no son pocas, todas tienen permiso de trabajo para todas las actividades. Son archivos, acetas llenas de permisos de trabajo. Realmente, que yo les digo, los análisis no están bien, realmente parecen planas, realmente no generan ningún control. Les digo, analice bien la tarea, establezcale un procedimiento, apóyele con una lista de chequeo para identificar los puntos críticos y quedó listo. Pero no haga planas de permisos de trabajo porque estamos impactando al medio ambiente tanto consumo. El permiso de trabajo es solamente para las tareas no rutinarias. Perfecto. Yo tenía ese concepto, que era para todo lo que, de hecho, para todas las actividades que tengan su consecuencia alturas. No, la 1409 es bastante específica en el tema. Solamente lo requieren las actividades que no son rutinarias. ¿Y quién determina cuál es rutinaria o no rutinaria? La empresa. La pregunta del millón. Digamos que usted explica de que el programa de trabajo en alturas o protección contra caídas debe tener unas características y por supuesto unos procedimientos bien hechos de manera segura. ¿Quién debe elaborar esos programas de protección contra caídas? ¿La legislación dice que debe tener alguna competencia en especial? No, realmente el alcance lo da lo mismo que da el sistema de gestión, ¿sí? La persona que tenga licencia de salud ocupacional, que tenga esto, pero pues yo recomiendo realmente que sea una persona que sepa del tema de trabajo en alturas, ¿sí? Porque realmente es un riesgo bastante alto en donde la consecuencia es grave o mortal, ¿sí? Entonces, sí les recomiendo que verifiquen, hagan análisis de tarea y que sea una persona que realmente tenga conocimiento sobre el tema. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Bueno, retornamos a nuestro programa del día de hoy hablemos de sistemas de gestión en compañía de la experta en alturas Julie Páez Martín. Bueno, Julie, hablábamos entonces haciendo un recorderis de qué es un trabajo en alturas, qué controles se debe tener, qué características debe contener un programa de trabajo en alturas. Y a la última pregunta antes del break era, por supuesto, de quién debe desarrollar, establecer e implementar el programa de alturas. Hablemos como la persona como tal de la competencia. Y con base en las respuestas que usted hablaba, usted decía o nombraba algo importante que es la capacitación, ¿cierto? Y uno escucha en el sector de trabajo en alturas que se habla de una capacitación, me imagino que será normativa, de una capacitación curso básico, el curso avanzado, el curso de coordinadores. Entonces, contémosles a los oyentes, Julie, ¿de qué se tratan ese tipo de cursos? Bueno, en el tema de capacitación, en tema de entrenamiento. El tema de entrenamiento en alturas, la norma habla de 4 niveles. El básico administrativo, que es para personal administrativa que no está expuesta a trabajo en alturas, sino que interviene en alguna parte del proceso. Como en el tema de compras, por ejemplo, quienes compran los equipos, pues deben conocer algo de trabajo en alturas para saber comprar. El tema de básico operativo, que es para las personas que hacen solamente desplazamientos verticales, como decir, uso de escaleras que no requieren uso de equipos y demás, sino solamente desplazamientos verticales. Y el nivel avanzado, que es el tema para desplazamientos verticales, horizontales y uso de equipos de protección contra caídas. ¿De acuerdo? Hay otro nivel, que es el de coordinador de alturas. Todas las empresas deben tener coordinador de alturas y la persona, coordinadores de alturas, deben aprobar los documentos del programa de protección contra caídas. Es un requisito de la norma en donde nos dice que el coordinador de alturas debe aprobar el programa de protección contra caídas. Es responsable. Realmente, infortunadamente encuentro en las empresas que hay coordinadores de alturas y realmente no conocen ni siquiera la dimensión que tiene responsabilidad sobre coordinadores de alturas. Los coordinadores de alturas tienen la responsabilidad de aprobar documentos, de apoyar en el tema de medidas de control,
¿sí? El tema de verificar permisos de trabajo. Es una responsabilidad muy grande que las personas todavía no tienen el alcance o no dimensionan qué responsabilidad tienen, que es bastante alta. Entonces, el solo hecho de aprobar documentos de trabajo en alturas de un procedimiento, si falla el procedimiento, va la firma del coordinador de alturas. Entonces, es bastante complejo el tema y bastante delicado la responsabilidad que se tiene. Julie, nos escribe en este momento un oyente a través de las redes sociales y en especial a través de @SICRadio en Twitter y nos hace 2 preguntas con respecto en lo comentado por usted. Me dice, la primera pregunta es que esa firma del coordinador de alturas hacia el programa de protección contra caídas, si la persona ya no está en la empresa, ¿puede seguir esa firma o ahí ya entonces ese programa contra protección contra caídas ya queda, pues no sé, ya no queda hábil para el sistema de gestión? Si la actividad no se modifica y el procedimiento es el mismo, el procedimiento sigue en funcionamiento. Pero cuando hay una actividad nueva, pues ya hay que buscar otra persona coordinadora de altura que apruebe ese procedimiento. Y la segunda pregunta que él me hace, dice que a estos niveles de entrenamiento que usted acaba de nombrar, básico, en fin, que si esto tiene una cantidad de horas y por supuesto tiene una vigencia. Sí, señor. El nivel básico operativo es de 8 horas, el avanzado es de 40 horas y el de coordinador de 80 horas. ¿Tiene alguna vigencia o eso es vitalicio? Cada año requiere un reentrenamiento. El avanzado requiere un reentrenamiento de 20 horas. Pero la renovación. La renovación. La primera me dice que son 8, avanzados 40 y el coordinador 80. Ok, ¿eso es teórico o práctico? ¿Cómo se maneja eso, Julie? En el tema en el avanzado se maneja práctico y teórico. 16 horas de teoría y 24 de práctica. El coordinador tiene 20 de teoría, 60 de teoría y 20 de práctica. O sea que necesariamente estos cursos se deben tomar en los centros de entrenamiento. Sí, señor, hay que verificar los centros con centro de entrenamiento con aval del SENA. En este momento la 1178 que salió en marzo, pues todavía no está reglamentado porque esa normatividad viene para aplicar sobre el tema de centros de entrenamiento, pero hasta el momento se debe tener en cuenta que tenga resolución SENA vigente. Cuando empiece a aplicar la 1178, pues ya habrá que verificar la 1178, qué más reglamenta para tenerlo en cuenta cuando envía a los trabajadores. Una pregunta en especial con respecto a los centros de entrenamiento. ¿Cómo hacen las empresas? Porque tengo entendido pues que hoy en día hay muchos centros de entrenamiento que certifican trabajo en alturas. Pero ¿cómo hace una empresa a la hora de la escogencia de un centro de entrenamiento para definir qué requisitos realmente debe tener ese centro de entrenamiento para poder contratarlo y por supuesto que garantice las condiciones de entrenamiento? Hasta la fecha se debe verificar una resolución SENA al centro de entrenamiento, exceptuando el tema de la SUBAE. En el tema de centros de entrenamiento debe contar con una resolución SENA que la expide diferentes centros del SENA y le da el alcance si tiene para certificar personas a nivel avanzado o a coordinador. Deben tener en cuenta que hay unos centros de entrenamiento que solamente tienen alcance hasta avanzado. Por lo tanto, si ellos expiden un certificado como coordinador de alturas, no está avalado. O sea, es un certificado que no tiene validez. ¿Y eso lo dice la licencia? Lo dice la resolución. La resolución. La resolución SENA. Ok, perfecto. Sí, porque es que de pronto en la parte comercial a una empresa le pueden decir, no, mire, nosotros, ¿qué necesita? Y nosotros cumplimos con todo. Pero al revisar la resolución, allí es donde uno se da cuenta del alcance de los servicios. Sí, señor. Realmente dentro de la normatividad y cuando, por ejemplo, hago preauditorías en altura, siempre verificamos que la empresa tenga control sobre los centros de entrenamiento. O sea, que identifique que el centro de entrenamiento cumple, que los entrenadores cumplen. ¿Cómo verifico que el centro de entrenamiento cumple? Verificando la página del SENA. La página del SENA tiene un banner donde están las resoluciones que han expedido y ahí indica si está o no está vigente y qué alcance tiene, si tiene hasta nivel avanzado o si tiene hasta nivel coordinador. Eso es una buena respuesta a ustedes los oyentes, porque a veces, digamos que en la abundancia que hay de centros de entrenamiento, pues es importante tener referencia y tener la validez de que estos centros de entrenamiento que ustedes vayan a contratar, por supuesto, cumplan con los requisitos legales que pide la normatividad colombiana. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001,
ISO 14001, OSAS 18001, el Decreto 1072 del 2015 y la Guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SICRadio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Bueno, seguimos en nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy en especial hablando de cómo elaborar un programa de protección contra caídas. Estamos con nuestra invitada Julie Páez, donde nos estaba hablando, por supuesto, de las características que debe contener un programa de protección contra caídas, y ella nos hablaba de que el programa, la experiencia de acuerdo que ella ha tenido, ella lo elabora en 4 etapas. Nos hablaba de planee la actividad, nos hablaba de evite que las personas, por supuesto, se caigan. Tercera, detenga la caída. Y, por supuesto, la última etapa del plan de rescate de alturas. Julie, ¿de qué se trata esta actividad de plan de rescate en alturas? Bueno, el plan de rescate en alturas, cuando yo genero anclaje a las personas, se supone que estoy buscando que la persona quede colgada, literal. Por lo tanto, si la persona queda colgada, necesito bajarla de allá lo más pronto posible. Hablamos del trauma del arnés que se genera después de 15 minutos de estar colgado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si no lo rescato en tiempo, pues realmente le va a generar lesiones de salud. El plan de rescate debe ser la respuesta oportuna ante una caída. Si yo busco que la persona, si se cae, quede colgada, por lo tanto después tengo que mirar cómo la bajo, rápido y seguro. Entonces el plan de rescate es decir, cómo bajo la persona dentro de los escenarios que yo tengo. ¿De acuerdo? Es eso, sencillamente. Ahí están las 4 partes. Con respecto a la implementación o establecimiento e implementación de un programa de protección contra caídas, la pregunta que a mí me nace ¿es muy costoso económicamente para una empresa? ¿Es muy costoso la implementación de un programa de protección contra caídas? Cuando se incluye la parte de ingeniería, la idea es que seamos seguros y productivos. Cuando yo hago modificaciones de ingeniería, realmente estoy buscando también inclusive buscar la parte económica, disminuir los costos. Cuando dentro de la parte de la construcción hacemos control de bordes, se hacen dentro de la fundida. Por ejemplo, se dejan varillas de cierta medida fundidas dentro de la placa. No es mayor costo el incluirlos, pero después de terminada la obra o después de finalizada, digamos, una placa y decimos necesitamos un punto de anclaje, pues empiezan a aumentarse en los costos. Por eso es muy importante y por eso hago énfasis en el tema de planeación. En el caso que les explicaba, por ejemplo, cuando funden placas y aún no van fundiendo escaleras a la par, pues me genera un costo adicional el montar un andamio, y si lo cumplimos con norma es instalar un andamio multidireccional, ¿sí? Mientras que nosotros podemos ya tener las escaleras fundidas a la par, ¿sí? Entonces la idea no es que se vea que la seguridad y la implementación del programa de protección contra caídas sea un gasto, sino que realmente es una inversión que me optimiza los recursos que tengo, pero requiero de ingeniería, requiero el compromiso realmente de ingeniería para buscar la forma de hacer los trabajos de forma segura y eso me da movilidad a la obra. Pero también es importante decirle a los oyentes que también el costo de un programa de protección contra caídas va no solamente la implementación de los controles, sino pues todo el tema de entrenamiento, la elaboración del procedimiento, las capacitaciones internas, que eso tiene su tema económico, ¿no? Correcto. Sí, señor. Realmente tiene un costo adicional, pero vale la pena. Realmente el impacto social, el impacto económico que tiene un accidente grave mortal en estas condiciones pues es bastante alto.
Entonces es necesario el tema de formación, el tema de invertir realmente. Los accidentes en alturas realmente siempre dejan secuelas graves o mortales. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Bueno, retornamos a nuestro programa del día de hoy. Hablemos de sistemas de gestión, en especial con un tema de cómo elaborar un programa de trabajo en alturas o de protección contra caídas. La invitada Julie Páez Martín nos explicaba durante todo el programa, por supuesto, de todos los controles que se debe tener a la hora de elaborar un programa de protección contra caídas, y en donde nosotros, ya resumiendo un poco todo lo que nos ha hablado, podemos decir que el punto de partida, por supuesto, arranca desde la identificación de peligros, que en esa actividad cuyo trabajo es en alturas está catalogado como no aceptable o crítico, a veces lo conocemos como crítico. Ese es el punto de partida para comenzar a determinar todo esto de trabajo en alturas. Ya se habla entonces del tema del programa de trabajo en alturas, se habla de los procedimientos y, por supuesto, desde la experiencia de nuestra invitada hoy, Julie Páez, nos decía que el programa de protección contra caídas lo define en 4 etapas, que por supuesto ya los vimos. ¿Usted tiene de pronto alguna recomendación o alguna sugerencia a los empresarios que han escuchado este programa el día de hoy? Realmente los invito al tema del control de riesgo. Es un tema bastante fuerte que genera impacto económico, impacto social muy alto, que merece la atención. En este momento tenemos normatividad vigente que sabemos que vienen con las diferentes sanciones que están establecidas, y realmente los invito a que involucren a la parte de ingeniería, los departamentos de ingeniería la involucren con funciones y responsabilidades sobre el tema de altura. Realmente las carreras de ingeniería aportan muchísimo al control, y si ellos se involucran, realmente los controles salen mucho más económicos cuando se planean y se involucran durante el proceso constructivo a que si se implementan después de finalizadas las obras. Entonces, por ejemplo, las empresas, los edificios que en este momento están sin puntos de anclajes en la parte de terrazas, es bastante costoso implementarlos en este momento. Entonces, es la invitación a que ingeniería se involucre en los controles para trabajo en alturas. Agradecerle, por supuesto, a nuestra super invitada hoy, la experta Julie Páez Martín, y por supuesto a todos los oyentes que hasta ahora nos están escuchando, e invitarlos para que nos sigan fuera de los micrófonos a través de nuestras redes sociales, a través de en Twitter, @SIC Radio, y en Facebook nos pueden encontrar como SIC Radio. Julie Páez, el tiempo en radio es oro y desafortunadamente pues se nos ha acabado el tiempo. El tema estaba muy agradable para seguir hablando y ya pues vamos finalizando nuestro programa. Julie, nuevamente muchísimas gracias por la aceptación y estar aquí en los micrófonos de SIC Radio. Gracias a usted, Jaime, por su invitación. Y agradecerle a nuestra experta Julie Páez, y no queremos, Julie, irnos sin de pronto contarle a nuestros oyentes si usted tiene de pronto algún canal de comunicación donde ellos, ya extra micrófono, de pronto si tienen alguna duda, alguna inquietud, se puedan comunicar con usted. Claro que sí, mi Twitter es @ypaez1. @ypaez1. Bueno, por supuesto. Y agradecerles, por supuesto, a todos nuestros oyentes que se comunicaron con nosotros y estuvieron conectados con nosotros, e invitarlos para que interactúen con nosotros fuera de los micrófonos a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como SIC Radio y en Facebook también nos encuentran como SIC Radio. Muchísimas gracias. Chao, chao.